De este modo hablaban y trataban de Jesús en medio de sus juicios y extrañezas, mostrándose escandalizados. El centurión Zorobabel se mantuvo durante este tiempo callado y reflexivo y terminó por tranquilizar a los demás, diciéndoles: si su poder es de Dios, entonces se ha de consolidar. Si no lo es, entonces solo se ha de derrumbar. Mientras Él nos sana y nos mejora, debemos amarle sin duda y agradecer a aquel que nos lo ha mandado. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época cuarta. Desde la conclusión de la primera Pascua hasta la prisión de Juan Bautista. 26. Jesús en casa de su madre en Betsaida. Nota: la vidente distingue dos Betsaidas. Una, la patria de los apóstoles Felipe, Andrés y Pedro, y Betsaida Julias, llamada así por el tetrarca Felipe después de la muerte del emperador Augusto. Fin de la nota. Jesús se dirigió por la noche con sus discípulos a la casa de su madre. En el camino habló Pedro de sus intereses familiares, que se había atrasado en el negocio de la pesca por haber estado ausente tanto tiempo, y que debía pensar en su mujer, en hijos y en su suegra. Juan le replicó que él y Santiago debían pensar en sus padres, que eran más que una suegra. De este modo hablaban con naturalidad y a veces chanceándose un poco. Jesús les dijo que se acercaba el tiempo en que debían dejar del todo la ocupación de pescar, que debían ocuparse de pescar otra clase de pescados. Juan era más familiar, tenía una sencillez de niño en el trato con Jesús, más que los demás apóstoles. Era amable y dispuesto a todo, sin preocupaciones ni contradicciones. Jesús fue a donde estaba su madre y los demás a sus casas. A la mañana siguiente temprano, se encaminó Jesús con sus discípulos a Cafarnaúm, saliendo de la casa de su madre, como a 3/4 de hora de Betsaida. El camino sube un trecho y luego baja a Cafarnaúm. Antes de llegar a la ciudad, hay una casa en el camino que pertenece a Pedro, que destinó para Jesús y los suyos, poniendo a un piadoso anciano a su cuidado. Esta casa estaba como a 1 hora y media de camino del lago. En Cafarnaúm se encontraron todos los discípulos de Betsaida y de los alrededores, y también María y las santas mujeres. Habían traído el día anterior muchos enfermos cuando Jesús llegó. Estaban alineados en las calles. Jesús sanó a muchos en el camino a la sinagoga, en la cual enseñó y usó parábolas. Mientras salía de la sinagoga y seguía enseñando, se echaron algunos a sus pies pidiéndole que les perdonase sus pecados. Eran 2 mujeres adúlteras repudiadas por sus maridos, y 4 hombres, entre ellos el seductor de las mujeres. Se deshacían en lágrimas y querían confesar sus pecados ante toda la multitud. Jesús les dijo que conocía sus pecados, que vendría un tiempo en que sería necesario confesar los pecados, que aquí no sería sino ocasión de escándalo para la gente y persecución para él. Los exhortó a vigilar sobre sí mismos para no caer de nuevo, a no desesperar, sino a confiar en Dios y hacer penitencia. Luego les perdonó sus pecados. Como preguntaran a qué bautismo tenían que ir, si al bautismo de los discípulos de Juan o esperar a que bautizasen sus propios discípulos, les contestó que fuesen al bautismo de los discípulos de Juan. Los fariseos que estaban presentes se admiraron de que hubiese perdonado los pecados y se lo reprocharon. Jesús los obligó al silencio con sus respuestas. Les dijo que le era más fácil perdonar los pecados que sanar a los enfermos. Añadió que quien se arrepiente de veras y a ese ya se le perdona, no es tan fácil que vuelva a pecar de nuevo, mientras que los enfermos que son sanados a veces permanecen enfermos del alma y usan de la salud del cuerpo para el pecado.
Ellos preguntaron si ya que esas mujeres estaban perdonadas, los hombres debían ahora recibirlas de nuevo. Jesús les dijo que para responderles en forma no había tiempo por el momento, que en otra ocasión pensaba hablar de esto y enseñar con más detención. También quisieron pedirle cuentas sobre el sanar en día sábado, y Jesús les contestó que si en día sábado se les caía a ellos algún animal en una zanja, seguramente se apresurarían a sacarlo. Por la tarde se retiró a la casa delante de Cafarnaúm con todos sus discípulos. Las santas mujeres ya estaban allí. Se hizo una comida dispuesta por el centurión Zorobabel. Este jefe y el padre, que se llamaba Salatiel, tomaron parte en la comida, mientras el niño sanado, Jesé, servía en la mesa. Las mujeres estaban en otra mesa. Jesús enseñaba entre tanto. Trajeron algunos enfermos a la sala que gritaban pidiendo salud. Jesús sanó a muchos de ellos. Después de la comida, se fue de nuevo a la sinagoga. Entre otras cosas, lo he oído leer y explicar lo que el profeta Isaías decía al rey Acaz. He aquí que una virgen dará a luz y tendrá un hijo. Cuando abandonó la sinagoga, sanó a muchos enfermos colocados en las calles, y esto duró hasta la entrada de la noche. Entre estos había muchas mujeres con flujo de sangre que estaban a cierta distancia, tristes y veladas, porque no podían acercarse a Jesús ni al pueblo. Jesús, que conocía su necesidad, dirigió sus ojos hacia ellas y las sanó con una sola mirada. Nunca tocó a semejantes enfermas. Hay en esta prohibición un misterio que yo no sé explicar. La misma tarde comenzaba un día de ayuno. Cuando Jesús y sus discípulos se dirigían a casa de su madre, se suscitó la conversación de que a la mañana siguiente quería Jesús viajar con ellos por el lago, y oí que Pedro se excusaba por el mal estado de su nave. Veo que las personas a quienes Jesús había perdonado sus pecados tienen ahora vestidos de penitencia y están veladas. En el último sábado estaban también los judíos vestidos de negro. Estos últimos tiempos eran días de penitencia por la conmemoración de la destrucción de Jerusalén. Por esto Jesús habló tan severamente de los castigos que habían de sobrevenir a Jerusalén. Al salir Jesús de Cafarnaúm, llevaba el camino alrededor de un edificio rodeado de agua, donde habían sido encerrados los endemoniados más furiosos durante la noche. Gritaban enfurecidos al pasar Jesús: «Allí anda Él. ¿Qué quiere con nosotros? ¿Por qué nos quiere echar de aquí?» Jesús les mandó: «Callad y permanecer allí hasta que yo vuelva. Entonces será vuestro tiempo de iros». Al punto, callaron y se aquietaron. (27) Consejo de los fariseos y Zorobabel. Cuando Jesús abandonó la ciudad, se reunieron los fariseos y los principales del pueblo en consejo. El centurión Zorobabel estaba presente. Habíanse reunido para tratar de todo lo que habían visto en Jesús y de cómo conducirse con él. Decían: «Mirad qué tumultos y qué desórdenes promueve con su presencia este hombre. Todo lugar tranquilo está agitado con su presencia. Los hombres dejan su trabajo y corren detrás de él, vagando de un lado a otro. Él inquieta y amenaza a todos con castigos. Habla siempre de su padre. ¿Acaso no es él de Nazaret, hijo de un pobre carpintero? ¿Cómo puede tener ese atrevimiento y esta seguridad? ¿Sobre qué se funda su presunción? No observa el sábado y estorba su observancia, y llega hasta perdonar los pecados. ¿Acaso vendrá su fuerza y su poder de lo alto? ¿Tendrá alguna fuerza oculta y artes de magia? ¿De dónde saca todas sus raras explicaciones de la Escritura? ¿Ha frecuentado acaso otras escuelas que las de Nazaret? Debe tener relación con alguna potencia extranjera. Habla siempre de la proximidad del reino, de la venida del Mesías
y la destrucción de Jerusalén. Su padre era de noble linaje. Quizás sea él el hijo bastardo de algún otro príncipe, su padre, que busca abrirse paso en esta comarca para apoderarse luego de la Judea. Debe tener un lugar oculto donde se refugia un protector poderoso al cual se confía. De otro modo, no podría mostrarse tan osado y seguro y obrar contra las costumbres y usos recibidos, como si él tuviera todos los derechos. Estuvo bastante tiempo ausente. ¿Con quién estará en relación? ¿De dónde sacará su poder maravilloso y su ciencia? ¿Qué haremos al fin de cuentas con él? De este modo hablaban y trataban de Jesús en medio de sus juicios y extrañezas, mostrándose escandalizados. El centurión Zorobabel se mantuvo durante este tiempo callado y reflexivo, y terminó por tranquilizar a los demás, diciéndoles: si su poder es de Dios, entonces se ha de consolidar. Si no lo es, entonces solo se ha de derrumbar. Mientras Él nos sana y nos mejora, debemos amarle sin duda y agradecer a aquel que nos lo ha mandado. (28) Conversaciones de los discípulos con Jesús. Unos días después, caminaba Jesús con sus discípulos, unos 20, en la cercanía del lago de Genezaret. No habían tomado el camino directo, sino hacia el sur, por las alturas donde estaba la casa de María, hacia el occidente. Esta montaña es como el final de una cadena de montes que corren en el norte, algo separada de un valle. Jesús enseñaba mientras caminaba. Había aquí muchos hermosos arroyuelos que, bajando de las alturas, corrían por los valles para echarse en el lago. Corría también de este lado el arroyo de Cafarnaúm. Había diversas fuentes de agua en derredor de Betsaida que enriquecían esta comarca. Jesús se detuvo varias veces en algunos de estos amenos lugares. A veces callaba y a veces enseñaba sobre los diezmos. Los discípulos hablaban de la gran opresión que se ejercía en Jerusalén con el pretexto de los diezmos y expresaban la idea de si tal precepto no podría ser quitado. Jesús les dijo que el dar el diezmo de los frutos al templo y a sus servidores era mandado por Dios, para que los hombres se acordasen de que no eran dueños de las cosas de la tierra, sino que solo las tenían en uso, que también debían dar el diezmo de las hierbas para recordar la mortificación y la penitencia. Los discípulos hablaron también de los samaritanos, expresando su pesar de que habían sido la causa de que saliera más pronto de lo que había pensado del país, que si hubiesen sabido que estaban tan ávidos de la palabra de Dios y los habían recibido también, no habrían insistido para salir pronto de aquel país. Jesús contestó que los 2 días que habían estado allí eran suficientes, que los siquemitas tenían sangre caliente y se conmovían fácilmente, que quizás solo 20 de los convertidos permanecían ahora firmes y que la próxima y más grande cosecha quedaba reservada para ellos, los futuros apóstoles. Los discípulos, conmovidos por la última enseñanza, expresaron su compasión y simpatía hacia los samaritanos y recordaban en su alabanza la historia del hombre que había caído en manos de los ladrones junto a Jericó, mientras los sacerdotes y levitas pasaron de largo y alababan al samaritano que había alzado al herido, lavándolo con aceite y vino. Esta historia era conocida y había sucedido en los primeros tiempos junto a Jericó. Jesús tomó ocasión de su compasión para con el herido y de su alegría por la acción del samaritano para contarles otra parábola. Contó cómo Adán y Eva, por causa del pecado, fueron echados del paraíso y fueron a parar a un desierto lleno de ladrones y de salteadores con sus hijos, y cómo el hombre yace allí, herido de pecados y maltrecho en el desierto. Contó esto sencillamente, como está en la Biblia. Entonces el Rey de cielos y tierra hizo todo lo posible para ayudar al hombre caído,
Le dio su ley y sus sacerdotes preparados, y le envió muchos profetas. Todos habían pasado sin salvar al hombre enfermo, porque en parte el hombre también había despreciado la ayuda que se le ofrecía. Finalmente mandó a su propio hijo, en figura de un pobre, para ayudar a los pobres. Descifró su propia pobreza, sin zapatos, sin sombrero, sin cinturón. Este había derramado aceite y vino en sus heridas para sanarle. Añadió que aquellos mismos que estaban preparados con todos los medios para ayudar, no solo no se apiadaron del herido, sino que tomaron preso al hijo del rey y lo mataron, porque había socorrido con aceite y vino al infeliz herido. Les propuso esto para que pensaran sobre ello, diciéndoles que más tarde se lo declararía. Ellos no lo entendieron. No notaron que hablaba de su persona al hablar del hijo del rey, aparecido en la pobreza y necesidad, y murmuraban al oído preguntándose quién sería ese padre de quien siempre hablaba. Jesús les recordó también su conversación sobre las angustias respecto al negocio de la pesca que habían tenido que abandonar, y les dijo que el hijo del rey también había dejado todo lo que tenía con su padre, y que mientras otros dejaban al herido mal parado, él le había derramado aceite y vino en sus heridas. Les dijo: el padre no dejará a los servidores de su hijo ni los abandonará, y ellos recuperarán todo lo dejado más ricamente cuando él los reúna en su reino. Con estas y otras conversaciones llegaron al lago de Genesaret, junto a Betsaida, donde estaban las barcas de Pedro y del Zebedeo. Era esta una parte cerrada de la ribera, y había allí varias chozas de tierra para los pescadores. Jesús se aproximó con sus discípulos. En las barcas había varios pescadores paganos, esclavos y ningún judío, porque era un día de ayuno. El Zebedeo estaba en la orilla, en una de las chozas. Jesús les dijo que dejasen de pescar y viniesen a la playa, y ellos obedecieron. Jesús enseñó allí. Después se dirigió a lo largo del lago hacia Betsaida, como a media hora. Los derechos de pesca de Pedro comprendían como una hora de camino de la ribera. Entre el lugar de las barcas y Betsaida había una ensenada donde desaguaban muchos arroyuelos, brazos del río, que venían desde Cafarnaúm a través del valle, recibiendo de paso las aguas de otros arroyos. Delante de Cafarnaúm forma un extenso estanque. Jesús no fue derecho a Betsaida, sino que torció hacia el occidente y se dirigió al norte del valle hasta la casa de Pedro, al este de la pendiente, en cuya parte occidental se encuentra la casa de María.